Hola amigos, espero se la estén pasando bien y que nunca visiten un hospital abandonado a menos de que quieras terminar como en la siguiente historia. Hace muchos años, en las afueras de un pequeño pueblo, se erigía un hospital abandonado que había caído en el olvido. Se decía que el lugar fue clausurado después de una serie de misteriosas desapariciones de pacientes y médicos. Nadie sabía lo que realmente sucedió allí, pero los lugareños contaban que, al caer la noche, se podían escuchar susurros provenientes del interior. Algunos afirmaban haber visto luces encenderse y sombras moverse entre las ventanas rotas. Una noche, un grupo de jóvenes, intrigados por las leyendas, decidió aventurarse al hospital. Querían probar que solo eran historias para asustar a los curiosos. Al llegar, el aire frío parecía detenerse, como si el edificio mismo los estuviera observando. La entrada principal, una gran puerta de metal oxidado, crujió al abrirse, como si nadie la hubiera tocado en años. El interior del hospital estaba lleno de polvo, con equipos médicos antiguos desperdigados por los pasillos. Al avanzar, uno de ellos, Carla, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Juraba que algo la estaba vigilando, pero no quiso decir nada para no parecer asustada. Cuando llegaron al área de cirugía, las luces parpadearon. Uno de los jóvenes encendió una linterna y, al iluminar una de las mesas quirúrgicas, vieron algo que les heló la sangre, marcas de uñas profundas, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. El grupo se quedó paralizado frente a las marcas, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Decidieron seguir avanzando. Mientras exploraban, un eco de pasos resonaba por los corredores, aunque ninguno de ellos se estaba moviendo. A cada paso que daban, los susurros se hacían más claros, como si voces lejanas discutieran entre sí. «No están solos», murmuró Carla, con los ojos llenos de pánico, pero sus amigos la ignoraron, convencidos de que solo eran los nervios. Llegaron a la sala de pediatría. Las camas oxidadas, cubiertas de polvo, estaban perfectamente alineadas. Al fondo, una camilla destacaba. Sobre ella, un muñeco viejo y desgastado yacía sin ojos, con su ropa rasgada. El ambiente se volvía cada vez más denso, casi irrespirable, pero ninguno quería ser el primero en sugerir irse. De repente, uno de los jóvenes, Luis, sintió un tirón en su mochila. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie detrás. «Basta de bromas», gritó, pero sus amigos lo miraban confusos. «Nadie te tocó», le respondió Carla. En ese momento, las luces volvieron a parpadear y una risa infantil resonó por la sala, helando el corazón de todos. No era posible. No había niños en ese hospital, no más. Aterrorizados, decidieron regresar a la entrada, pero el hospital parecía no querer dejarlos ir. Los pasillos se volvían interminables y cada puerta que abrían los llevaba a un lugar diferente. El sonido de pasos y voces los seguía, cada vez más cerca, como si algo los estuviera acechando. La desesperación comenzaba a apoderarse de todos. Cada vez que giraban una esquina, el hospital parecía cambiar su estructura, como si estuviera vivo. Carla tomó la delantera, tratando de encontrar una salida, pero todo lo que veía eran más puertas cerradas y corredores interminables. «Esto no puede estar pasando», murmuraba para sí misma, mientras sentía que algo invisible les acechaba cada vez más cerca. Luis, ahora en el último lugar, comenzó a escuchar su nombre, primero en susurros suaves, luego con una claridad aterradora. «Luis, Luis». La voz era femenina y tenía un tono dulce, pero al mismo tiempo antinatural. Cuando se dio la vuelta, vio algo que lo dejó paralizado, una figura borrosa al final del pasillo, un rostro desfigurado que apenas se distinguía. Los ojos de esa figura eran dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. «Corran», gritó, empujando a sus amigos hacia adelante, pero el hospital no les daría tregua. Las puertas que intentaban abrir estaban bloqueadas, como si el propio edificio conspirara contra ellos. El susurro de la figura se hizo más fuerte, cada vez más cerca. Ya no era solo un murmullo, sino una súplica angustiosa: «Quédense conmigo». Llegaron a lo que parecía la sala de descanso de los médicos, pero el aire estaba aún más pesado. De las paredes colgaban viejos retratos en blanco y negro de doctores y enfermeras,
pero uno de ellos llamó la atención de Carla. En uno de los retratos, reconoció el rostro de Luis, solo que más envejecido, como si fuera una versión antigua de él. «Esto no tiene sentido», dijo Carla, con voz temblorosa. Luis, al verlo, retrocedió horrorizado. «Eso no soy yo». De repente, el suelo tembló. Las luces explotaron en una lluvia de chispas y, en medio de la oscuridad, los susurros se transformaron en gritos desgarradores. Los gritos inundaron los pasillos del hospital, rebotando en las paredes y retumbando en los oídos del grupo. El pánico se desató por completo. Carla intentó mantener la calma, pero el miedo se sentía como una presencia tangible. Luis, en estado de shock tras ver su rostro en el retrato, no podía moverse. Los otros intentaban sacarlo de su parálisis, pero una energía invisible parecía tenerlo atrapado. El aire se volvió helado. El sonido de pasos lentos y arrastrados comenzó a acercarse, como si alguien caminara con dificultad hacia ellos. La figura que Luis había visto antes ahora estaba más cerca, tomando forma bajo la tenue luz de emergencia. Su piel parecía podrida, su boca retorcida en una sonrisa grotesca y antinatural. «Quédense», susurró con una voz quebrada. «Hola amigos, espero se la estén pasando bien y que nunca visiten un hospital abandonado a menos de que quieras terminar como en la siguiente historia». Hace muchos años, en las afueras de un pequeño pueblo, se erigía un hospital abandonado que había caído en el olvido. Se decía que el lugar fue clausurado después de una serie de misteriosas desapariciones de pacientes y médicos. Nadie sabía lo que realmente sucedió allí, pero los lugareños contaban que, al caer la noche, se podían escuchar susurros provenientes del interior. Algunos afirmaban haber visto luces encenderse y sombras moverse entre las ventanas rotas. Una noche, un grupo de jóvenes, intrigados por las leyendas, decidió aventurarse al hospital. Querían probar que solo eran historias para asustar a los curiosos. Al llegar, el aire frío parecía detenerse, como si el edificio mismo los estuviera observando. La entrada principal, una gran puerta de metal oxidado, crujió al abrirse, como si nadie la hubiera tocado en años. El interior del hospital estaba lleno de polvo, con equipos médicos antiguos desperdigados por los pasillos. Al avanzar, uno de ellos,